Pues empezamos ya, estamos grabando. Es un honor para mí tener a mi amigo Joaquín, el primer invitado de mi canal y un invitado de lujo, sí señor, porque para mí tú siempre has sido mi amigo Joaquín, pero ahora eres el padre Joaquín, famoso influencer católico. O sea que muchas gracias por venir al canal, muchas gracias por venir como primer invitado. Muchísimas gracias a ti, Félix. Sí, sí, a mí también me hace ilusión. Además, es la primera entrevista que me hacen para YouTube. Esto para mí es un mundo nuevo, así que, bueno, me siento además súper acogido. Efectivamente, somos no solamente conocidos, sino amigos, ya desde hace un montón de años. Entonces, poder estar, bueno, ser el primer invitado, solo ser invitado, ya para mí es un honor. Sí, estaba echando cuentas. Ahora tú y yo nos conocimos al borde del 2000. Va a ser cuarto de siglo ya de que nos conocemos, macho. Si Qué no te bien. parece mal, yo quería contar una anécdota porque, a ver, yo no tengo seguidores y tú tienes miles, entonces a los seguidores les va a gustar. Tengo que hablar más pensando en los tuyos. Que tú y yo nos veíamos por los pasillos del seminario y hola, hola, nos callamos. Yo me acuerdo de ti, no sé si lo puedo decir, con la camisa por fuera del pantalón, que te acuerdas que hablábamos de ese tema, y llevas una cruz con el cordón atado al palo horizontal de la cruz, muy bonita, y siempre Que nos la había saludábamos. Sí, la tienes. Y hola, hola. Y una vez saliendo de la capilla en San Damaso, tú me dijiste, bueno, hola, ¿de qué? ¿No? Y ahí tuvimos una larga conversación y fue el principio de una hermosa amistad, ¿verdad? Aquella vez. Tal cual, tal cual. Y luego fuimos en el seminario Uña y Carne. Sí, Y señor, sí, señor. Que había gente llevábamos que pensaba que éramos hermanos, que mira que tú y yo nos parecemos como un huevo, una castaña, me sacas la cabeza, y decían, oh, qué curioso, dos hermanos seminaristas. Sí, señor. sí, 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 sí. Oye, Bueno, pero sí, pues, dime, dime, dime. la felicidad se dio. O sea que es real. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poco, que yo creo que es lo que más le interesa a la gente de primeras, ¿cómo surge tu vocación? O sea, bueno, a ver, tu vocación es el día que el obispo te llama en la catedral y dice, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden del... Pero cuéntanos cómo viviste tú esa llamada de Dios, cómo hay un momento en que dices, no, pues venga, me hago cura y que sea lo que Dios quiera. Sí, pues sí, efectivamente, fue en torno al año 2000, un año antes, y yo era un joven normal del mundo, bien, en la iglesia. Sí es cierto que era un chaval muy de parroquia. Yo Ujú. soy de una parroquia del centro de Madrid de toda la vida, y allí crecí y tal, pero es verdad que el tema de la vocación nunca había estado especialmente presente. Sí, en algún momento recuerdo haberle dicho a un amigo de allí de la parroquia, decirle de esas luminosidades que uno tiene en algún momento en su historia y le dije, he pensado una cosa, si Dios nos lo ha dado todo, nosotros le tenemos que devolver también todo. Bueno, ahí se quedó. Al cabo de 3 años estaba en el seminario, pero bueno, pues de esas cosas que uno tiene en la cabeza. Yo no pensaba entrar al seminario, ni había sentido una vocación así especial. Estaba estudiando, eh, empecé una carrera universitaria en Ah, ciencias sí, físicas estudiaste y sí, físicas tú, eso no lo sabía, no, ¿qué me no, dices? físicas. Empecé a estudiar físicas. Ajá. Es distinto. Bueno, Sí. bueno, vale, pero ojo, no tenía ni idea de que habías estudiado físicas, además. Vaya En su sesudo, momento, ¿eh? sí. No, no, y era una carrera que me gustaba, me gustaba. Otra cosa es cómo se me diese, eso es otra cosa, pero bonita, bonita. Y yo tenía mentalidad científica por aquel momento. Luego ya es verdad que lo que estudias va configurando también tu inteligencia, el modo Ujú. de desarrollarla, ¿no? Pues sí, y bueno, el caso es que dentro de mi vida cristiana, como joven, en un momento determinado irrumpe la vocación, entra y aparece como con muchísima claridad. Claridad muy intelectual, conectada con el corazón, pero es verdad que decir, anda tú, pero sí, es que es esto. Sí, y todo encajó, es decir, era obvio. Y entonces hubo gente, entre ellos mis padres, que dijeron,
claro, si ya nos lo veíamos nosotros, si ya nos estábamos esperando que nos ibas a decir alguna vez esto. Pues yo no lo veía de ninguna manera. Sí, y bueno, entonces empecé a pasar por el seminario en un curso que se hacía, que se llamaba introductorio, y fui confirmando efectivamente hasta que ya entré, y una vez dentro del seminario fue real que el corazón se te va pegando a esa vocación que ha ido alumbrando. Hasta luego, pues bien has dicho, técnicamente, hasta que el obispo, en nombre de la Iglesia, te llama y entonces ya sella esa vocación para siempre. Claro, bueno, es que en este canal, como tú sabes, o sea, aquí las cosas se hablan con mucha precisión. Pues, todo lo que habla Félix es con mucha precisión. Sí, o sea, es un canal en el que quiero hablar sobre todo de matrimonio, que es mi especialidad y a lo que me dedico profesionalmente como juez de la Iglesia, pero también de todo lo que me interese. Y ciertamente me parece que hablar contigo, como decíamos al principio, no solo es interesante porque eres mi amigo, porque estuviste hace poco en mi casa, sin ir más lejos, aquí en Estados Unidos de visita, sino sobre todo por en quién te has convertido, padre, que ahora resulta que eres un influencer católico tremendo. Pero antes de llegar a eso, a mí me gustaría que hablásemos un poco de lo que era nuestro ideal en el seminario. No sé si estoy aquí. Si esto no te gusta, luego lo cortamos, ¿eh? No, de la dama pobreza, ¿no? De la dama pobreza. Todos los trapos sucios. Esto luego, yo creo que son los trapos limpios. Yo creo que estos son los limpios, ¿no? Porque es verdad que en el seminario se viven las cosas con una, si lo vives bien, con una pureza, y es una belleza. Cuando ves un cura recién ordenado, es que te alegra verle, ¿no? Esa belleza fresca del que empieza. Y tú y yo del seminario éramos dos personas, vamos, que pasábamos horas y horas y horas en la capilla, y que teníamos muchos anhelos de santidad de la grande, ¿no? ¿Por qué no hablas un poco aquí a tus followers que te escuchen de lo que es para ti la pobreza, ¿no? Y de cómo te enamoró aquel ideal? O no, bueno, habla tú, no quiero poner palabras en tu boca. Sí, sí, sí. Sí, pues mira, te agradezco la pregunta, porque además es una cosa o es un tema del que no hablo mucho, pero porque tampoco suele haber mucha oportunidad, ¿no? Y efectivamente lo has dicho bien, es un trapo limpio. Yo recuerdo el seminario y a veces lo cito como el tiempo en el que yo era santo, en el que yo de verdad era santo. Lo digo un poco de broma, pero porque ahora también reconozco que la santidad no está en esto o aquello, sino en lo que Dios quiere para ti en cada momento. Entonces, ahí es donde yo quiero santificarme. Yo no quiero identificar santidad con un modo determinado de vida o un modelo determinado sacerdotal, sino algo pues, que quizá no sea tan sencillo e implica un discernimiento, no es nada ideológico y conlleva ponerte delante de Dios en simpleza o en sencillez y preguntarle qué es lo que quieres ahora para mí, Señor. Y entonces en eso pues dar pasos. Esto tiene todo que ver con mi vida actual y con lo que fui en ese momento, ¿no? Nosotros nos conocimos también en torno a un modelo sacerdotal muy relacionado con la pobreza y en una pobreza extrema. De hecho, pues si empezamos a sacar cosas, yo recuerdo la primera vez que entré en tu cuarto del seminario y vi una habitación que solo tenía un crucifijo y no había ni un libro, ni un despertador, ni móviles en aquella época. No los había, Todavía era rarísimo, sí, sí. no tuvieses, sí. Y yo llegué, pero dije, pero este chico, ¿y esto qué es? No tiene nada. En ese modo vivíamos. Ay, Y, ay, qué bueno. y ese fue nuestro ideal durante años, efectivamente, dedicando horas a la oración personal y al silencio. Y eso ha sido algo que a mí me ha forjado, a mí me ha hecho. No es el modo sacerdotal, el modelo sacerdotal que yo vivo en la actualidad, pero reconozco que Dios me quiso en ese momento, me quiso ahí y me quiso educar en ser un hombre de oración. Pues,
No, o sea, nunca me vendo de esa manera, ni lo digo, pero, pero es lo que yo quiero ser y procuro serlo, un hombre de oración. Y que nunca deje de tener su tiempo de oración personal, por supuesto de rezar su liturgia de las horas, celebrar la misa todos los días y vivir en presencia del Señor, ¿no? Yo quiero ser santo. Pero hubo un momento, una vez ya ordenado sacerdote, en el que yo seguía en este modelo, en el que entendí que el Señor me quería llevar por otro camino distinto y era en la pastoral de los jóvenes. Y había cosas que tenía que empezar a dejar. Y me supuso una ruptura real, porque claro, uno cree que ser santo es hacer esto, y yo tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto, pero el Señor te pide otra cosa que no parece tan santa, y dices, Dios mío, y entonces pues fue discernimiento, fue morir a mí mismo, sabía que no era mío porque me costaba mucho. Y, o sea, uno intuye también que pues, puede venir de Dios. Desde luego mío no es, porque yo por mí seguía por este camino. Y más tarde, en este camino, pues de estar mucho con los jóvenes, una vida pues, pastoral, dirección espiritual, mucho tiempo también con ellos, en esto apareció esta inquietud por las redes sociales. Bueno, pues nada, perfecto segue, como dicen aquí. ¿Cómo aparece tu... ¿Puedo decir influencer? O igual ya está pasado eso, no tengo ni idea. O sea, hay ¿Tú te gente consideras un influencer? ¿Tú eres un influencer? en un sentido sí y en otro no. A ver, ¿en O cuál sea, sí y en en cuál el no? sentido que se suele utilizar pues yo no soy una tía que se saca fotos probándose modelos de ropa. En ese sentido no soy influencer. Pero si influencer significa ejercer influencia sobre otros, sí, Jesucristo es la persona de mayor influencia de toda la historia de la humanidad. Y, y, bueno, pues en ese sentido sí. Entonces, no tengo problema, pero vamos, que ni que sí ni que no. Entonces, me da un poco igual. Muy bien. Entonces, ¿cómo apareció? ¿Qué pasó? O sea, de repente un día subiste una historia a Instagram, te petó el móvil y dijiste, meca, tengo que abrirme aquí un Instagram rápidamente. ¿O qué pasó? ¿Cómo fue? Pues, bueno, primero decir que me costó la entrada dentro de las redes sociales. Un poco por esto, yo entré tardíamente en el WhatsApp. Aquí en España teníamos una red social que se llamaba Twenty. Claro, sí. Los adolescentes, cuando yo ya estaba en el seminario, los adolescentes tenían Twenty 20. y ya Facebook era ya demasiado, era como para mayores. Luego más tarde apareció Twitter y Twitter, yo no sé en Estados Unidos, pero Twitter al principio era para adolescentes que decían, me he despertado por la mañana. Mi madre no hay quien la soporte. Este profesor lo adoro. Era en ese plan. Ahora es para tema de negocios y conflictos y de todo. Pero bueno, o sea que en ese momento yo no estaba dentro de ese mundo. Me costó, tuve también que dar saltos hasta poder ir entrando. Y bueno, pues finalmente sí, me hice una cuenta de Facebook, me hice una cuenta de Instagram. Utilizaba Instagram como tanta gente, simplemente subía fotos aleatorias de diferentes momentos y no le encontraba mucho sentido. Entonces, en una ocasión hice un viaje con mi hermano José Manuel, al que adoro, es mi hermano pequeño, y me un concierto en verano, un conciertazo. Y entonces yo pensé, ¿y con quién voy a este conciertazo? Y pensé, pues a mi hermana le haría mucha ilusión. Pero pues, no, pues tampoco puedo ir con una niña, aunque sea mi hermana, por esto cualquiera puede pensar cualquier cosa si me reconoce. Y entonces pensé, pues lo voy a hacer con mi hermano. Venga, José, oye, nos vamos. Y entonces nos fuimos a Marbella, a Starlight, que es un festival tremendo de música. Allí, pues, fin de Perdona, semana ¿de música cristiana o música tecno No, o música... escuchar a Sting. ¿Cómo? Sting es un... Ah, Sting. Sting, el cantante, el de Eso Police. es.
Oh. Efectivamente. Ajá. Y ya de paso, pues, al día siguiente cantaba Bisbal. Entonces nos quedamos también con él. Ese fue el punto gracioso, bueno, risas, y Sting fue el más profesional. El caso es que luego ya de vuelta, típica conversación de hermanos, íbamos desahogándonos un poco y pensando qué sentido tenía que pudiésemos tener redes sociales. Y la conclusión era ninguna. En ningún sentido. ¿Para qué voy yo a mostrar mi vida a nadie? No tengo ninguna necesidad de esto. Y una de las cosas que pensamos entonces fue esa bonita luz. Oye, ¿y qué tal si utilizásemos las redes sociales para el mismo fin para el que sirven nuestras vidas? Y el mío, el sacerdocio, mi hermano José Manuel es fisioterapeuta, ayudando en temas de fisio, y entonces comenzamos. En aquel viaje en coche hice mi primera historia, me grabé por primera vez hablando de un tema de familia, y al cabo de 2 días estaba subiendo stories a Instagram, de esto hace 4 o 5 años. Estaba subiendo stories sobre temas sobre la amistad y qué es un verdadero amigo, y así es como comencé, pensando que podría ayudar a otras personas. ¿Y cuándo lo petó tú? Porque estamos hablando de Instagram siempre, ¿has utilizado otras redes? Instagram, ¿Tú has sí. sido ahí fiel? ¿Y cuándo lo Os peta confieso, Instagram? ¿Cuándo de repente dices, me pesa más el móvil que cuando empecé a usarlo? sí, con respecto a otras redes sociales, diría que Facebook ni me lo había planteado, es Ajá. un perfil demasiado mayor. Y luego, más tardíamente, cuando ha salido TikTok, todavía TikTok se me cae de las manos. O sea, es como, TikTok es otro mundo. Ok. Es la vorágine, es la guerra. Entonces, comencé en Instagram y mi idea era poder llegar, la idea que tenía en la cabeza, era poder llegar a jóvenes que no estuviesen dentro de la iglesia, pero que tuviesen una base más o menos cristiana. Entonces, no buscaba al joven friki, al joven católico definidísimo, formado, que yo no quería dar una catequesis de profundización, sino que quería llegar a esos otros a los que nadie estaba llegando en ese momento. Porque en España, en ese momento, no había ni un solo generador de contenido para ese perfil. Y los jóvenes católicos españoles, incluso los muy implicados, tampoco seguían cuentas que fuesen católicas. Era muy extraño que pudiese ocurrir, ¿no? Hubo un par de momentos que fueron decisivos. Yo empecé a generar contenido, nunca he pedido a nadie que me reposte, nunca he pedido a nadie, o sea, siempre ha sido un crecimiento natural, que es una cosa que a mí... Orgánico. Sí, tal cual. Y entonces, pues el crecimiento siempre ha sido así, y me empezaron a seguir personas que tenían bastantes más seguidores que yo, hasta que fue una famosa influencer española con muchos cientos de seguidores, cientos de miles de seguidores, que dijo en una de sus stories, oye, chicas, típica perfil de moda, o sea, oye, chicas, muchas me preguntáis sobre cosas de amores y no sé qué, si tenéis algún problema, duda, no sé qué, preguntadle al padre Joaquín, que está subiendo unas historias sobre noviazgo fantásticas. Entonces Qué vi bueno. como en 10.000 niñas de ese perfil de repente. Perdona, ahí se ha Entonces, eso, cortado un poco. Has dicho que después de que esta influencer, ¿cómo se llamaba? Hay que darle crédito, oye. Marta Pombo. Marta Pombo te da el shout out que dicen aquí y, claro, como es natural, eso hace que mucha gente vaya. Y ese fue el primer gran momento. ¿Y cuál fue el segundo gran momento? Como te decías que había dos, ¿no? Pues, luego, eso pues me lanzó más todavía, y luego también micro recomendaciones, porque pues luego, o sea que también para el que está dentro de este mundo sabe que le puede venir bien un impulso como este, pero en Claro. realidad la palabra que antes has usado, orgánico, es importante. O sea que un crecimiento, generar un contenido tal que pueda ser compartido, es lo que te hace ir creciendo diariamente.
y siempre está subiendo, subiendo, subiendo. Bueno, el segundo gran momento de crecimiento fue ya un poco ambiguo. Y fue el momento en el que comenzó la pandemia. Al tener una red social, esto me hizo que pudiese tener una voz muchísimo más amplificada, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues, aquí en España fue un domingo de marzo del 2020, ¿no? Nos confinaron en las casas y ese mismo domingo ya había infinitos católicos en España que querían ver una misa de alguna manera, o televisada o por medio de una red social y no sé qué. Entonces, fácilmente, pues el día antes yo ya anuncié, mañana a la 1 tenemos misa, y en una semana gané otros 10.000 seguidores que eran personas que querían escuchar misa. Y las misas fueron, bueno, pues fue una época, bueno, pues para todos dura, pero en parte también bonita. Porque yo estaba solo en la parroquia, aunque abría todos los días la parroquia por si venía alguien, y en alguna ocasión venía alguna persona. Y te he perdido. Sí, se ha vuelto a cortar ahí. Sí. Digo, fue una época bonita, en cierto modo, porque yo estaba solo en la parroquia, la abría todos los días por si venía alguna persona para recibir algún sacramento o por si necesitaba alguna ayuda más material. Y, bueno, y así fue. Y a la 1 celebraba misa con mi móvil en la capilla, y eso pues acercó a muchísima gente a la iglesia y también a mi parroquia. De hecho, durante muchos meses después, quizá un año entero, todos los domingos venían personas simplemente para ver la capilla donde estaba celebrando y conocer al padre Joaquín, que le pudo acompañar durante un confinamiento de muchos meses, ¿no? Claro. Unos meses bonitos. Bueno, pues mucha gente empezó a seguirlo gracias a eso. Luego, ya pasadas unas cuantas semanas, otras parroquias empezaron a ponerse las pilas y a empezar a retransmitir online, pero al principio no había nadie. Claro. Entonces, fue una gran ventaja. O sea, vamos a hablar un poco de números. ¿Cuánta gente, cuál fue el máximo de asistentes virtuales a una misa durante la pandemia? No, yo creo que en ese momento no muchos. No, a lo mejor 2.000 o así. No muchos. No, para un Entiendo. directo. Entiendo. Y Bueno, sí. ¿Y cuántos seguidores tienes tú ahora en Instagram? creo que casi 50.000. 50.000. ¿Y eres el cura con más seguidores de Instagram? ¿De España? No, ¿De España, digo? no, yo creo que de España no. No, ¿eh? No, pienso que no. No. O sea, tendría que mirar, pero yo creo que debe de haber 2 o 3. También es verdad que, o sea, que generador de contenido, igual sí, pero, pero, pero no lo sé. ¿Quién es el referente católico mundial del mundo católico en redes sociales? ¿Quién es el número? ¿Quién es el Joe Rogan de los católicos? Pero yo qué sé, no lo sé, ¿No lo no tengo ni sabes? idea. ¿No lo sabes? No, o sea, sí, o sea, sí que puedo decirte, han sido referentes para mí. Sí. Hay un influencer mexicano joven, Rorro Chávez, que a mí al comienzo me dio muchísima luz y me enseñó mucho. Es un jovencito que genera contenido positivo. Rorro Chávez. Sí, Okay. Rorro Chávez. Es un chaval religioso, pero bueno, su contenido es más positivo, más que de fe, pero no niega su fe, ¿no? Y ¿Quién más hay luego por ahí? allí en Estados Unidos está el padre Michael Smith, que es un fuera de serie, ¿Eh? y sube contenido, creo que tanto en YouTube como en, como en YouTube como en Instagram. Y luego Monseñor Barrón,
Sí, ese sí lo conozco. Un referente de contenido, pero bueno, la verdad es que yo en aquel momento también me focalicé en un modo de contenido Nicho. más ligero que pudiese llegar a esta gente que no seguiría una explicación de si el purgatorio Sí. es sino otro tipo de contenido. Claro, para eso ya está mi canal, ¿no? Efectivamente. Pero ¿cuándo es nulo el matrimonio? Entonces, eh, o sea, tú, por lo que me cuentas, de lo que sabes es de Instagram, donde te has dejado las horas y donde has intentado sembrar tu semilla es en Instagram. ¿Qué es Instagram? Explícanos. Yo no tengo cuenta en Instagram. Yo cuando voy a ver tu contenido me pone que el enlace está roto y yo quiero ver a mi amigo. Háblanos, o sea, un poco metafísicamente, si quieres, ¿qué es Instagram? O sea, es un sitio donde subes fotos, pero ¿por qué Instagram es diferente? ¿Qué hace especial a Instagram? Sí, bueno, diría, Instagram es como toda red social un sistema de adicción, básicamente. ¿Ok? Igual ¿Ok? que Ujú. YouTube, TikTok, Facebook, bueno, sirve para eso. No, pero no, respondiendo a la pregunta que me has No, no, hecho, está muy bien, o sea, y hay que ser, o sea, es un sistema de enganchar nuestra atención, o sea, diseñado para volvernos tontos con la pantallita. ¿Sí? Es lo que... y a que compulsivamente cojas el móvil para mirar si tienes una nueva notificación o no. Esta misma tarde me contaba un chaval que durante la cuaresma se había quitado todas las notificaciones, la vibración del móvil y el sonido, por supuesto, y que ya solamente veía las notificaciones y cogía el móvil. Y entonces, ya si lo cojo, veo que me han escrito. Y que ahora que ha comenzado la Pascua, que lo va a seguir haciendo. Y digo, muy bien, Mm, porque vas a ser mucho más libre. Las sí. notificaciones, sí, está diseñado para vivir enganchados y finalmente consumir. Vale, entonces, es una herramienta de agarrar nuestra atención. ¿Y qué hace especial a Instagram? ¿Por qué es diferente a otras? Sí es verdad que si yo tomé Instagram, no es porque a lo mejor de una manera definitiva, sino porque en ese momento era un modo en el que yo podía llegar a una serie de personas a las que de otro modo no habría llegado. Las redes sociales, creo que para nosotros, si pensamos en una clave evangelizadora, las redes sociales no son un medio para llegar a gente, sino un lugar donde ya están esas personas. Ok. Nosotros que ya estamos mayores, lo podemos utilizar como si fuese un medio para comunicar unas cosas, pero lo que necesitamos es, si queremos evangelizar, es estar. No digo que todos tengamos esa vocación a estar, pero la Iglesia sí. La Iglesia debe estar donde están las personas y donde están pues las criaturas de Dios, Ujú, ujú. cada uno de nosotros que somos amados por Él, ¿no? Entonces, Dios sí que sigue llamando a su iglesia a estar en ese lugar. En ese momento, si yo hubiese empezado ahora, yo habría comenzado seguramente en TikTok. Si me pillase en otra época vital, en otro momento. Pero esto le pasa a Ujú. muchísima gente que sube contenido en Instagram. E incluso influencers que tienen 10 años menos que yo y que dicen, "Jo, pero es que no sé por dónde empezar yo en TikTok, ¿no?". Si yo comienzo en aquel momento es porque todos los jóvenes están allí. A partir de la pandemia, al menos aquí en España, yo intuyo que en todo el mundo, todo ha cambiado. Antes era muy raro que tu madre estuviese en una red social, pero bueno, pues algo que yo experimenté es que a mí empezaron en la pandemia a seguirme todas las madres y todas las abuelas del mundo, porque se habían hecho cuentas, ¿no? Entonces, pero yo creo que el target se descuadró totalmente Ujú. en la pandemia. Pero ahí, en ese momento primero, eran puros jóvenes lo que había dentro. Ajá. Eh, Luego, Instagram siempre ha jugado con la fotografía. Al principio, pues como siempre, en una red social siempre se buscaba mucho la pureza. Después ya pues ha ido aflojando y ya la gente se saca fotos a sí misma, vamos, desde hace ya muchos años. Más tarde aparecieron lo que se llamaban las stories, que eran vídeos cortitos de 16 segundos, y con la llegada de TikTok todo ha cambiado, incluso en YouTube, y entonces ahora aparecen los Reels, que son también otro formato de vídeo que
ya puedes editar y que te sirve pues, para subir otro tipo de contenido. Okay. Cuando uno empieza a generar contenido en una red social, sabe que el mayor reto y el mayor compromiso es la fidelidad a subir contenidos. La regularidad es lo que te hace poder llegar a las personas. No es como cuando tienes un perfil simplemente personal y dices, bueno, si me pasa algo, subo una foto. Esto es distinto porque ya no quieres que te vean solo tus amigos, sino que quieres alcanzar al mayor número de personas para hacer bien al mayor número de personas, ¿no? Entonces, pues en esa fidelidad, y yo empecé en ella subiendo contenido diario y bueno, pues un poco eso es lo que es el... Ok, entonces, vamos a ver. Te pregunto sobre una red social y lo primero que me dices es peligro, ¿no? Y luego ya me cuentas todo lo demás. Esa es, yo creo, una pregunta importantísima. O sea, ¿las redes sociales son tóxicas por naturaleza? Pues entonces, bueno... Pregunto al experto. Yo Te pregunto. contradigo. No, lo primero que te he contado ha sido todo el bien que puede hacer y de hecho, pues hasta me gustaría poder contar un poquito más sobre eso, ¿no? Todo el bien que puede hacer. Ahí hay gente que es donde viven y viven durante horas. Nos guste o no nos guste, nos pueda parecer bien o nos pueda parecer mal, dentro de nuestro criterio mental, es una realidad. Sí. Entonces pero pues la ahí pregunta, ¿las redes sociales son intrínsecamente tóxicas? O sea, o puedes vivir en una red social sin mancharte de esa toxicidad, sin ensuciar la mente. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, no, si es una red social es tóxico, eso es como ir a la guerra, no puedes ir a la guerra y estar seguro, macho, te pueden caer balas. O bueno, las redes sociales es un sitio que hay a quien le gusta y a quien no, y pues si tú eres de los que le gusta, fantástico. Esa es mi primera pregunta. Tú sabes, yo pregunto al experto. Lo de la guerra lo muestra muy bien. ¿Puedes estar ahí de una manera activa y que no te toque, que no te salpique ninguna bala? Creo que no. Creo, por lo menos por mi experiencia, o en mi experiencia, no por mi experiencia, en mi experiencia, no es posible, no lo es. Y porque el diseño interior está precisamente para generar esa adicción. Está diseñado para eso. No es simplemente una red social en blanco que unos señores altruistas han decidido generar, como si una ciudad pusiese una plaza donde la gente pasa y se encuentra y se saludan amablemente, ¿no? No. Y detrás de eso está el algoritmo, que es como el fantasma que todo lo llena y que te obliga a generar contenido de un modo concreto, a una regularidad concreta, a no poder salirte un par de días porque si no te va a censurar en tu contenido. O sea que no es un espacio, podríamos decir, blanco. Efectivamente, se parece mucho a una guerra. Yo lo vivo así. Por eso, cuando yo he entrado dentro de Instagram, no he entrado solo. O sea que sabiendo que es un peligro, yo también he tenido que ponerme a mí mis propios límites, irme conociendo ahí dentro y sabiendo que no quiero estar dentro de una red social yo solo. O sea, como un sacerdote, yo solo. ¿Qué quiere decir eso de no estar solo? ¿Que hay Pues alguien a tu lado mirando lo que miras o qué? no hace falta, no hace falta, pero sí que hay una serie de personas con las que tengo mucho trato, confianza espiritual, que están al día de todo lo que yo hago dentro de la red social. O sea, un pacto de caballeros para ayudaros entre vosotros. Podría ser, algo parecido. Sí. Qué O sea, bonito. no hay nada que yo haga ahí dentro sin que otro lo sepa. Y de hecho, aunque mi cuenta no es, o sea, aunque no tienen acceso libre muchas personas, pero sí que hay personas que en un momento determinado podrían entrar dentro de mi cuenta. Ya. Sí. Aquí en Estados Unidos, por cierto, ha salido hace poco la noticia de una diócesis en la que el obispo ha puesto penas canónicas para determinados usos de las redes sociales en el clero.
Y además, esto no sé si es de Estados Unidos o de otro sitio, el obispo ha mandado por ley que está prohibido tener un perfil en redes sociales en el que no te identifiques como sacerdote. Es una idea, o sea, no soy Johnny y resulta que es un cura ahí detrás poniéndome de todo saber qué cosas. Sí, 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 sí. Sí es verdad que yo creo bueno, el reto está en educarnos en esto. Ujú. Porque yo también puedo decir, mira, otro de los, y esto lo digo por si ayuda, otro de los medios que a mí me ayudan infinito es que ya hace años me puse una regla que sería que no podría estar en una red social a partir de las 11 de la noche, que hago notar que en España normalmente una persona media se acuesta a las Exacto. a las 11 de la noche dejo de utilizar las redes sociales y no vuelvo a entrar hasta no haber hecho la oración personal de la mañana. Muy bien, Y una vez sí. que ya empiezo activo, ya pues sí que puedo entrar. Y entonces, bueno, pues son medios que también a uno le ayudan, Ujú, ujú. porque ese uso compulsivo nos puede venir a todos. Y uno descubre que tiene el móvil en la mano y para nada. No, pues es que yo no quiero esto. Ujú. Sí, que Sí. nos acostumbramos de tal modo al móvil que en cuanto te pones un poco nervioso, lo primero que haces es tirar del móvil porque es como el chupete de los adultos que me pacifica, ¿verdad? El sacar como reflejo prácticamente del bolsillo el teléfono. Bien, a lo mejor no tengo ninguna notificación, pero como que me calma, es como llevarte el cigarrillo a la boca o... ¿no? Sí. Em, Efectivamente. a ver, yo soy de Instagram, no sé nada, pero tengo uno de mis pecadillos es que me encantan los comediantes. O sea, empecé en España con el Club de la Comedia y aquí en Estados Unidos es la cuna, la meca del arte de la comedia y soy muy fan y la verdad a veces, pues como tú dices con las redes sociales, a veces digo, ojo, no debería estar escuchando esto, pero estuve una vez en un... Bueno, lo vi por Netflix, un especial de Joe Rogan, ¿no? En el que hablaba de una chica, una Instagramer, que todo lo que hace es fotos de su trasero, ¿no? Dice, nada más, ni comentarios, ni frases bonitas, ni nada, fotos del trasero. Dice, y ¿Y tiene, cuántos seguidores tiene tiene? 8 millones de seguidores, dice Joe Rogan. Esto es un nuevo tipo de ser humano. Es una, o sea, ¿cómo vive esa mujer? ¿No? Con 8 millones de personas mirándole el trasero. Eh, bueno, me parece que eso es quizás lo más exagerado, pero ciertamente no conozco Instagram, pero por lo que sé de redes sociales no es un evento extraño, esto pasa mucho. O sea, gente que está ahí por pura superficialidad, por enseñar su cuerpo, por enseñar su dinero. De hecho, aquí en Atlanta, donde yo vivo, hay un museo del selfie, donde tienen sitios para hacerte fotos selfie que parece que estás pues, en un jet privado, que estás en las Bahamas, que estás... Es todo mentira, pero vas y lo haces. Entonces, ¿tú cuáles crees que son los mayores peligros? O sea, las cosas más feas, más sucias, que más nos pueden envenenar el corazón a los católicos de las redes sociales. Sí, yo diría, o sea, los dos grandes peligros es la adicción al móvil, Ujú. eso es lo primero, eh, y a todos los niveles, o sea, que es a tenerlo en las manos, es decir, no disfrutar del momento que estás viviendo, estar con otra persona pero mirando el móvil, estar con tu esposo o con tu esposa, estar en casa, estar con tus hijos y tener el móvil en la mano. Y luego, por supuesto, la pornografía. O sea, Ajá. absolutamente. O sea, esto sí que es pandémico a todos los niveles. Y, y sabiendo que el uso del móvil, yo no sé, pero como si al final todo condujese en esa dirección, Claro. ¿sabes? O sea, y cada vez más, no solamente ya a los varones, sino también a las mujeres, eh, como si fuese llevando y tirando en esa dirección Mm, eh, poco a poco. eso Y es. eso son muchas horas de consumo. O sea, ya no Mucho. es Ujú. el nivel de enganche de la pornografía
pues por las serotoninas que sea que genere, Claro. un nivel de adicción que es infinitamente superior. Sí, sí. Al respecto, yo recuerdo una anécdota. Hace unos cuantos años estaba con una familia en Miami y él trabajaba en el edificio en el que llega el cable subterráneo por el que va, sabes que Internet va por cables bajo el mar, ¿no? Entonces hay Desde, desde Inglaterra, me parece, ¿no? creo que sí, no Sí. sé, pero vamos, debajo de los océanos hay unos cables de comunicación que es por donde, y entonces en donde desemboca ese cable hay un gran edificio de procesamiento de datos. Entonces, este trabajaba para una de las mayores empresas de comunicación de Hispanoamérica. O sea, tenían muchísimo tráfico de datos y me dijo, hasta que un día vi lo que tenían los del porno. O sea, ellos tenían una habitacioncita y los del porno tenían dos plantas enteras del edificio. Porque como es sabido, la pornografía es, no sé si la mayoría del tráfico de Internet, pero ciertamente una parte importantísima del tráfico en Internet. Y claro, tener al alcance de la mano en el móvil todo el contenido sexual explícito, pues es una tentación dificilísima de vencer. Es como ser diabético y trabajar en una pastelería. O sea, es muy duro. Muy duro. Pensando en que el diabético no tiene por qué ser adicto al azúcar, Exacto, exacto, sí, sí, sí. pero la pornografía genera adicción. Sí, señor. Sí, sí. De acuerdo. Con Eh, todo, también decir que, y por no quedarnos con antes te decía, Félix, que ahí es donde está la gente, ¿no? Es en las redes sociales, hoy es en las redes sociales, mañana va a ser en el metaverso. Pues bueno, se siguen abriendo cada vez más lugares y sí que creo que tiene que haber una presencia nuestra en esos sitios. Digo, no todos los sacerdotes tienen por qué estar ahí, no todos los laicos, ¿no? Tienes que sentir y notar que es Dios el que te está llamando, tiene que haber una llamada de por medio, ¿no? Pero sí tiene que haber una presencia. De hecho, quería leeros, hay textos, muchos textos del magisterio referente a esto, ¿no? Este no lo digo porque, bueno, el documento es importante, pero bueno, que no es una encíclica, es del Directorio de la Catequesis, que es un dicasterio, y dice una cosa que es muy interesante. Dice, en el proceso del anuncio del Evangelio, la verdadera cuestión no es cómo utilizar las nuevas tecnologías para evangelizar, sino cómo convertirse en una presencia evangelizadora en el continente digital. Es decir, que tenemos que estar allí como una presencia donde alguien pueda mirar. Esto yo lo he experimentado muchas veces como alguien, o sea, gente que me escribe mensajes personales, directos, en los que me ha dicho, padre, ha sido usted lo mejor que me ha ocurrido desde que estoy en esta red social. Porque, claro, si empiezas a seguir solamente, pues, pura superficialidad, te encuentras con algo que te da un poco de luz y dices, pero si es que esto tenía una utilidad que yo no había descubierto. Y entonces descubres que esa red social donde pasas tiempo, más o menos, puede ser también un medio que te acerque a Dios. Es una de las más grandes sorpresas que yo he experimentado vamos, en mi vida y es como ir subiendo contenido puede acercar a la gente a Dios. Claro. Y solamente, a veces sin que hables demasiado, no seas muy catequético, muy dogmático, ¿no? Simplemente, pues hay gente para la que solo seguir un sacerdote ya es un hito histórico dentro de su fe, ¿no? También es verdad que he ido como estrategia, he querido ir lanzando a las personas hacia un nivel siguiente, a un nivel superior. Y ahí es cuando, después de la pandemia, apareció mi podcast semanal, que Es se llama verdad. y que tiene miles de audiciones semanales. O sea, es un podcast, vamos, está muy bien situado dentro de la audiencia española y tiene un contenido que es explícitamente de fe, en el que yo me explayo con lo que de verdad apasiona mi corazón. Es un medio
de mayor acercamiento, porque el podcast también es un medio muy cercano. Eres tú hablando al oído a tu oyente. Y de aquí, gracias al podcast, también un poco por Instagram, pero sobre todo gracias al podcast, de aquí lanzo tandas de ejercicios espirituales, que tenemos 3 tandas mensuales, anuales, ya me gustaría a mí mensuales, sí, anuales, retiros, convivencias, la JMJ de este verano, campamentos. Y entonces, cuando esto se puede llegar a convertir, por lo menos para ese fragmento que es más cercano a ti localmente, se convierte en presencialidad, es una auténtica locura, porque una de las cosas que me preguntan mucho es, ¿se puede evangelizar dentro de las redes? Bueno, la evangelización es presencial. Dios te habla, habla a la persona, no te habla. Te puede decir algo por medio de una pantalla. Los que generamos contenido somos un eslabón dentro de un proceso que la persona está viviendo. Pero si tienes la oportunidad de tener una relación personal con esa persona o favorecer a esa persona que tenga un encuentro real, presencial, de un fin de semana o algo así, esto se convierte en una bomba. Y lo he experimentado infinidad de veces. Gracias a ese contenido, quizá unos poquitos, un porcentaje muy bajo de todos esos seguidores, se han podido acercar a una experiencia renovadora. Por ejemplo, los espirituales de San Ignacio de Loyola, en un fin de semana de silencio, puestos delante del sagrario y con la luz de la Sagrada Escritura. Eso transforma un corazón. Yo sé que el contenido que subimos, ni yo ni nadie, pienso, va a transformar así nada. Bueno, San Agustín se convirtió por un toma y lee, pero normalmente no es el medio ordinario. Ya, no es pero mira, Corea, por ejemplo, esos laicos que recibieron los libros y tenían una iglesia floreciente antes de que llegara un cura durante, ¿verdad? Sí, sí, que nunca sabes, nunca sabes. Dios no está atado a nuestros sacramentos ni nuestras movidas. Claro, Dios hace lo que quiere. Pero, Sí, sí. pero es verdad vamos, creo que a la hora de generar contenido también tenemos que tener conciencia de cuál es el papel que yo puedo cubrir. O sea, hasta dónde puedo llegar con lo que voy a hacer. Entonces, pues bueno, es una partecita. Si quieres cubrir más rangos, puedes hacerlo también en otras redes sociales, como yo hago en Spotify, que sobre todo es donde tengo más oyentes. Por cierto, podcast Al Lío. Padre Joaquín, y ya está. Y ahí me tenéis. Link en la descripción, por supuesto, ahí pondremos todo. Y, o sea que sí se puede evangelizar en redes sociales con todos los caveats del mundo, pero se puede. Háblame al respecto de la vieja del visillo, del ventilador y del apóstol, que me tiene todo loco eso. Por favor, explícame. ¿Y tú de dónde has sacado eso? De Twitter, que es de lo poco que he podido ver que tienes ahí subido, digo, bueno, esto es oro, en paño. Explícame la vieja Somá que me ha encantado. Sí, es una idea que tuve de cómo podíamos definir la presencia de los católicos dentro de las redes sociales. Y más todavía de los que queremos tener una presencia viva o padres de familia o sacerdotes también, ¿no? Entonces, pensaba que podía haber 3 perfiles que nos podían iluminar. El primero es la vieja del visillo. Es la que corre el visillo, se asoma para ver qué pasa en la calle. Y si ve que le miran, cierra, se echa para atrás y vuelve a mirar. Es como el perfil madre. Me hago un perfil en la red social de mi hijo y para ver qué hace. A tenerlo controlado. Eso es. Bueno, pues muy bien. Eso es una manera. Perdona, El otro perdona, una preguntita, perdona que te interrumpa. ¿Recomiendas eso a los padres? sí, pienso que sí. En general, de acuerdo con sus hijos, no en secreto, entiendo, ¿no? O sea, de que Eso es. no. Y coger y decir, oye, tu hijo te dice, pues mamá, me quiero hacer un perfil, vale, pues te lo haces, pero te tengo que poder seguir a ti y ver todo lo que haces y tal.
Luego tu hijo lo va a hacer de tal manera que no veas la mitad de lo que sube, porque él es más listo y es su lugar y no es el tuyo. Pero tú te vas a quedar tranquilo. Ok, ok. Tomo Entonces, nota, tomo eso sí, nota, tomo nota. todavía te queda. Cuando lleguen, ya no estaremos en Instagram Ya, ya. ni en TikTok. Estamos en el metaverso. En el metaverso. Tendremos unas gafas de esas que tienes Ya. para estar por la calle caminando. Pero entonces, la vieja al visillo, el Luego está el ventilador. ventilador. Ventiladores es el modo en el que todos podemos haber caído en algún momento de nuestras vidas, que es ese modo en el que aireas las cosas que te pasan, ¿no? Igual que un ventilador va haciendo así, bueno, hay en países donde le llaman abanico y va haciendo así, echa aire, pues tú vas echando también tu vida, caiga donde caiga. Bueno, pero puedes hacer eso incluso subiendo contenido cristiano. Ujú. ¿Sí? Simplemente subiendo sin ningún propósito. El tercer modo es el modo apóstol, que es modo intencional y en el que no eres tú el que se anuncia, sino que tú lo que quieres transmitir es un mensaje que es el que Dios tiene para la gente, para las personas a las que Él quiere llegar, ¿no? Entonces, este modo apóstol es el modo en el que yo me he querido conducir y en el que si alguien tiene una inquietud de generar contenido, debería de situarse, ¿no? ¿Y los El importante, recomiendas los tres por igual? ¿O hay alguno que está bien y uno que está mal? no, es que pienso que son tres modos, pero en realidad para un católico estás de la primera manera, bueno, tiene una función. La segunda manera es la que a mí me ha desgastado. No, en realidad no la juzgo. Simplemente me puede llegar a parecer un poco pérdida de tiempo. Si quiero que mis amigos conozcan mi vida, les llamo, tengo otros modos de comunicarme con ellos, ¿no? Les mando un WhatsApp, les mando una foto, mira dónde estoy o algo así, ¿no? Porque es un cierto exhibicionismo, quizás, ¿no? También es un precio, pienso ahora mismo, también es un precio que hay que pagar si quieres estar en una red social de estas, porque el rostro eres tú. Claro. Tú no eres, es lo que se llama una marca personal, que no tiene el mismo nivel de alcance una cuenta de una marca que tú, y tu rostro, y tu voz. No Ujú. es lo mismo. Eso Claro. se puede ver claramente en las cuentas que suben contenido católico, pero que no tienen ningún rostro. Bueno, pueden llegar a ser muy buenas, pero normalmente pues una que sea de frases o cosas así, como no tiene un rostro, es mucho más difícil identificarte con ellas. Ujú. Ok. Entonces, o pues cosas de tu propia vida, oye, pues estoy aquí, pues estoy diciendo esto, o si no, tampoco, o sea, eso es como la base sobre la que te sustentas. Y sobre eso ya puedes empezar también a subir contenido. Supongo que es un modo, yo no tengo la plenitud Ya, ya, ya. de- Esto es lo que te funciona a ti, a lo mejor. Yo, por ejemplo, con las redes sociales siempre tengo una curva. O sea, yo empiezo como sospechoso, luego ya por fin caigo en la tentación, me abro la cuenta, luego me vicio, me pongo hecho un tal, y al cabo de un tiempo empiezo a decir, ay madre, yo estoy aquí perdiendo un tiempo que no tengo, ¿yo qué hago con esto? Y al final me desinstalo la app y hago solo a través del navegador y al final me la acabo borrando. Y eso me ha pasado con Facebook 5 veces. Tuve un Instagram yo hace tiempo, en fin, Sí, sí, siempre, sí, sí, siempre subir lo acabo unos dejando. vídeos cuando llegaste a Estados Unidos. Siempre lo Sí, acabo sí. dejando. Siempre, entonces, consejos prácticos del padre Joaquín, de Joaquín Comp. Ah, por cierto, antes de pasar, explícame otra vez lo de Joaquín Comp, de dónde viene, que me tienes todo loco. Joaquín Sí, Comp. O sí, Joaquín con COE, P. sí, es con P, es con P. Bueno, es el nombre que me puse cuando me hice la cuenta de Instagram, o sea, al principio, principísimo, o sea, en el principio de los tiempos, y siempre me gustó. Entonces, pues me lo dejé. Joaquín con P significa, o sea, la P es de padre, entonces, pues padre Joaquín. Ah, Es un juego de palabras sencillo, de letras. qué bonito. Sí, padre. Sí, 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 sí. Con P de Y padre. Ujú. P de padre, sí.
¿Y cuál era la pregunta? Espera. Entonces, ahora es que es una que se me olvidó poner aquí en mis preguntas y quería yo entender. Creo que es muy bonito porque no sé, a lo mejor me estoy aquí soltando un bigote espiritual, pero gracias a esta cuenta verdaderamente has sido padre, has ejercido la paternidad de muchos, una paternidad abrahámica, diría yo. Eh, Eh, no, sin ir de farol ni nada, pero sí es real. O sea que ¿Verdad? de los regalos más bonitos que he tenido es el de poder ayudar personalmente a gente en sus vidas. O a lo mejor sin ni siquiera yo saberlo, porque es mucha la gente que me ha escrito o me ha dicho en algún momento, padre, usted no me conoce, pero no sabe lo que me ha ayudado, aquello que dijo, aquello que subió, aquello. Y he pensado, pues es verdad, yo no la conozco, pero Dios sí te conoce. Y Dios sabía que eso que yo iba a decir, a lo que a lo mejor yo no le di importancia, yo no sabía, te iba a tocar el corazón a ti. Entonces, sí, en cierto modo hay una paternidad en esa entrega, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Entonces, consejos prácticos del padre Joaquín para usuarios, no para influencers, para el usuario average, para el usuario normal que está en redes sociales, es católico, a veces como yo duda de si estará perdiendo el tiempo como un tonto. Consejos prácticos. Sí, Primero, consejos prácticos. déjalo. Márchate. No, no, sí. Es que, claro, a ver cómo lo explico, porque todo surge diciendo, es que yo lo iba a dejar. Y si no, y si no lo dejé fue porque tenía que subir contenido. Entonces, o sea, quise estar allí de una manera intencional. Entonces, yo creo que esa es la única manera de estar bien dentro de una red. O sea, para un católico, estar es estar intencionalmente. Es decir, yo busco algo estando aquí. Nada de lo que yo digo huevonear. O sea, estar ahí dándole vueltas y perdiendo el tiempo. ¿Para qué? ¿No? La cantidad de tiempo que podemos llegar a perder simplemente pues porque te aburres, sacas y empiezas a bajar y a bajar y a bajar y a bajar. ¡Qué terrible! A todos nos ha pasado. Y al cabo de un rato dices, pero ¿por qué he perdido todo este tiempo? Podía haber hecho un montón de cosas. Podía haber abierto un libro, haber llamado a mis padres, haber hecho un montón de cosas. Y, o incluso de noche haber visto una peli. Eso me ha pasado alguna vez. Oye, tenía tiempo para ver una película. He perdido el tiempo yo aquí y habría disfrutado mucho más viendo una buena peli. Y entonces, bueno, o viendo una peli de superhéroes, que son malas, pero buenas Pero también. te lo pasas muy bien. Eso es, Creo que es sí, mi claro. modelo de peli molona. Entonces, si estás, creo que tiene que ser para algo. Y entonces tendrás tentación, dices, oye, pues estoy para saber la vida de mis amigos, porque me interesa como contenido cómo hacer magdalenas y bizcochos. Y entonces sigo cuentas de magdalenas y bizcochos o cuentas de chistes. Entonces saber por qué estoy ahí, para qué estoy ahí. Eso ya me va a ayudar a saber discriminar y saber el tiempo que quiero estar o no quiero estar, o qué clase de contenido quiero seguir o no seguir. Sabiendo que eso es el scroll infinito no acaba nunca. Ya no hay un Puede momento en el que estar. tú dicen, está actualizado. No, no, ya no estás, nunca estás actualizado. Te van a seguir sacando cosas, aunque sean del año pasado. Y descubres a gente que no veías desde hacía 5 meses en Instagram, pues porque has bajado demasiado. Ya es cuando empiezas a preocuparte y decir, ¿dónde estoy? Entonces, estar intencionalmente. Estar intencionalmente el gran consejo. ¿Alguno más, así práctico? ¿O ese que es que lo resume todo? Creo que es la clave. Hombre, luego, oye, pues uno se puede poner límites o cosas así, o hay gente a la que le funcionan los filtros y a lo mejor tiene problemas un poco más tal. Sí, pero bueno, yo creo que sobre todo estar intencionalmente. Y luego, consejos para pinines creadores. O sea, aquí estoy hablando al maestro, yo soy el novato, que tengo medio seguidor en YouTube.
consejos para creadores de contenido católicos. Pues un momento, porque voy a mirar mi chuleta. Ah, tienes chuleta. Muy bien, muy bien, muy bien. Mírala, mírala. Ah, mira, en la chuleta aparece lo de la vieja del visillo, el ventilador, el apóstol. Bueno, sí, cosas así que os diría. Lo primero, el cómo se crece en las redes sociales, eh, mm, y más especialmente en Instagram, pero también para generadores de YouTube, es que el contenido que subamos, si queremos que crezca y llegue a más gente, tiene que ser un contenido que sea compartible. Entonces, tengo que saber si el formato que grabo se puede compartir o no. Por ejemplo, cuando yo grabo grabo un podcast semanal de 20 minutos. Y quiero que sea 20 minutos o 16, porque es el tiempo que una persona puede tardar desde su casa hasta el trabajo. Y además, a lo mejor le quedan unos minutos para leer o escuchar las noticias del día. O rezar un trozo del rosario, o lo que quiera, o llamar a su abuela. Entonces, eso es fácilmente compartible, porque si a ti te ayuda, lo vas a poder compartir con las personas pues, a las que quieres llegar, ¿no? Y ese sería otro punto también. A Espera, quienes antes de pasar, no lo he entendido muy bien. Cuando dices compartible, ¿quieres decir que sea interesante para mucha gente o quieres decir que sea consistente en el tipo de producto que generas? ¿Qué quieres decir exactamente con compartible? pues que sea un contenido tal que a la persona le invite a poderlo compartir con otras personas. Ah, O sea, tiene que ver con el contenido, tiene que ver con el formato, o sea, por eso te decía lo del tiempo, de tal manera que tú lo escuches y puedas decirle a una persona, oye, escucha esto, que te va a ayudar, y la otra persona con facilidad lo escuche. Esto, tip como para crecer, ¿vale? Estoy diciéndolo en una entrevista. Espera, que se nos ha vuelto a marchar. ¿Qué ha pasado? A ver, se nos fue, se nos fue. Ya estamos. Dentro vídeo. ¿Esto lo estás diciendo en una entrevista? En una entrevista que dura cerca de una hora, Sí. que no es compartible. Entonces, otro elemento fundamental es saber previamente cuál es el target que yo busco. Porque si el nicho es muy amplio, pues el contenido será de una manera. Si el nicho o el target es de jóvenes de 20 años o para 25 o personas de 50, eso te va a marcar un estilo y también un contenido. Entonces, a quién quiero llegar, a quién quiero alcanzar, es una pregunta que una persona se tiene que hacer antes de empezar a generar el contenido. Normalmente, una cuenta que tenga un contenido tan general que contente a todos, entonces no llega a nadie. Es sorprendente, pero hay cuentas de cosas que son especifiquísimas, como por ejemplo hacerse un selfie al trasero y que tienen muchos seguidores, pero igual que esto que comentabas antes, pues cómo hacer magdalenas, cómo hacer una tortilla de patata, Sí. cómo cortar el pelo a tu perro. Bueno, pues son nichos muy específicos, pero sabes que toda esa gente te va a seguir, te va a escuchar, Pues, es importante. ¿Y qué es lo que quiero lograr con esas personas? ¿Hasta dónde quiero llevarlas? No es tanto qué contenido quiero yo volcar, porque es muy fácil para un generador de contenido que se mire a sí mismo y diga, mira, yo es que tengo esto y quiero soltarlo. Pero evangelizar en las redes sociales no puede ser simplemente como un vómito de todo lo que... Y ya, pues alguien lo pillará. Hombre, no, tienes que pensar en quiénes te van a escuchar y cómo hacerles que sea más atractivo, más cercano, más asumible ese contenido que tú quieres darles. Si realmente quieres llegar a alcanzar a más gente, que creo que es una sana ambición
porque si subimos contenido es precisamente para ayudar al máximo número de personas. Claro. Normalmente las redes sociales no se conforma diciendo, no, pues si son 5, hombre, pues si son 5, mejor que si son 2. Y si son 50, mejor que si son 5. Por supuesto, sí. Primero, para eso Sí, te lo sí, trabajas. sí. Es que son 50 personas Claro. a las que puedes llegar a alcanzar. Y esto tiene un potencial muy grande, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo atractivo? Por ejemplo, que sueles cuidar mucho todas esas cosas. ¿Cómo hacerlo atractivo de tal manera que pueda llegar a más personas? Pues lo va a hacer también eso más compartible, un formato pues, que haga que llegue a más personas, ¿no? También supongo que una pregunta base es, ¿lo que cuento le va a interesar a alguien o solo me interesa a mí? Porque si solo me interesa a mí, entonces tampoco tiene mucho sentido que lo cuente. Y luego también que si hay otras personas que ya lo están haciendo. Porque a lo mejor resulta que ya hay alguien que está haciendo exactamente lo mismo que tú. Ahí hay un factor y es que puede haber gente que hace lo mismo que tú, pero no son tú, y cada uno de nosotros somos auténticos y en muchas ocasiones las personas nos siguen por ser tú y no otro. Pero bueno, si vas a generar contenido, sí es interesante eso. ¿Quiénes son las personas que ya hacen lo que tú estás haciendo? Si los hay. Si los hay, aprender también de ellos y poder alimentarte también de su contenido, de su formato y luego no intentar replicar. Tú no tienes por qué ser esa otra persona, sino ser tú mismo, ¿no? Y eso hará también que a la gente le guste. Y una última pregunta, que es la que daría sentido a todas las demás. ¿Esta idea que tengo es mía o es del Señor? Y contrastarse recurrentemente con esa pregunta creo que es muy saludable. ¿Esto es mío o es del Señor? Porque es la que da sentido a todo lo demás. Si descubro que es solamente mío, entonces, ¿para qué? Pues no solo, Señor, nosotros, sino a tu Sino tu nombre, nombre da la da la gloria. gloria. Amén. Eso es, que no sea para nosotros, sino que sea para Jesús. Y si descubrimos, oye, pues es que esta idea la ha puesto el Espíritu Santo dentro de mí, pues venga, pues adelante, vamos a por ello. Qué bueno. Y o sea, una pregunta un poco personal. Me dijiste el otro día cuando hablamos por teléfono para preparar esta entrevista que dices, llevo un tiempo sin publicar contenido de más calidad y tal. Explícame, ¿que te has quemado un poco, o te has aburrido, o estás muy liado con la parroquia? Cuéntame si no es meterme ahí en temas muy personales. Sí, cuando leí esa pregunta, porque es que, para que lo sepáis todos, le dije, ¿pero qué clase de preguntas me vas a hacer? Y estaba esta. Y dije, hoy, Señor. Mm. Entonces, pero voy a responder. Seguro que Claro, tus followers están locos por saberla. y porque no tengo tampoco miedo a mostrar mi debilidad, pues ya está. Es un poco todo, se junta todo. Es cansado. El ritmo de generar contenido es cansado. Esa fidelidad, a la larga, si la tiene que llevar una persona, otra cosa es que te la lleve una empresa o algo así, ¿no? Pero si tiene que llevarlo una persona, cansa. Y hay un desgaste creativo, en el que hay un momento en el que dices, ya no sé qué tengo que contar. Eso por un lado. Por otro lado, está el volumen de trabajo que tengo en mi parroquia, que cada vez es mucho más y es mi principal atención. Yo no soy influencer por vocación. Para mí lo más importante que tengo es una parroquia, que es la que el obispo me ha entregado y a mí me ha dado esa función. ¿Cuál Y es? ese ¿Cuál es es? ¿Cómo es? parroquia San Clemente Romano, Ujú. en Madrid. ¿En qué Barrio metro? ¿Qué boca de metro? Ciudad de Los Ciudad de Ángeles. Los Ángeles, para llegar a ver ahí al Padre Joaquín en directo, o sea, en la carne. Sur de Madrid, barrio maravilloso, de Villaverde Bajo. Y luego también es cierto que una tarea que tengo pendiente y que estoy
que estoy trabajando en estas semanas últimas, de hecho desde el miércoles santo, es que una tarea pendiente, sí, que tengo que repensar es cuál es la nueva visión, misión, valores que quiero darle a mi cuenta de Instagram. Porque aquello que comencé hoy ya no sirve. O sea, el modo de comunicar ha cambiado. En 4 o 5 años ha cambiado dentro de una red social. Las personas han cambiado. Y el contenido que yo debo subir también debe cambiar. Entonces, pues uno se tiene que rehacer. Igual que se rehacen los comercios, los negocios, las empresas, pues es que en este ámbito hay que rehacerse también. Y yo es un punto de discernimiento y de trabajo. Qué interesante eso que dices. O sea, la vida que vivió mi tatarabuelo y la que vivió mi bisabuelo eran bastante parecidas. La de mi bisabuelo y mi abuelo algo diferentes. La de mi abuelo y mi padre ya son muy, muy diferentes. La de mi padre y la mía no tienen nada que ver. Y ya la mía y la de mi hermano ya son otro mundo. Y ahora es que es en cuestión de 3 años la mentalidad, las palabras, la forma de relacionarse entre las personas es diferente, ¿no? Que los cambios son tan acelerados. Total. Y ves a chavales de 20 años diciendo, es que los jóvenes, es que cómo vienen. ¿Qué ha pasado? Si miran a uno que tiene 16, ya les parece que están fatal. Y, sí, la juventud está perdida. Dicen con 20 años. Sí. Interesante. Bueno, pues nada, veo que tu mente está puesta en el futuro, tu corazón en el presente y tus pies en la tierra. Hablabas del metaverso. Y eso, espera que lo pongo en mi siguiente. Voy a poner aquí un post-it para ponerlo aquí y pegarlo en el ordenador, que no se me olvide. Mis pies en la tierra, tus todo en Dios, Dios, todo en Dios, todo en Dios, brother. Amén. Aleluya. Entonces, hablabas ahora mismo estás hablando de algún proyecto mirando al futuro, o sea que te estás planteando intervenir en redes de una forma un poco diferente. ¿Puedes darnos, porque tus followers están en ascuas, puedes darnos algún update, alguna No puedo dar nada. anticipación? Nada. El folio está en blanco. Ok. Entonces, sí, o sea, no es que no quiera, es que no. Bueno, es que no hay... está cociéndose, está en el horno. Y has hablado del metaverso, dando por hecho que es a donde vamos, aunque, bueno, Meta, la empresa de Facebook, invirtió ahí todo el dinero del mundo y parece que se han pegado un castañazo importante. Aún así, ¿tú crees que no hay salida, que vamos de cabeza al metaverso y a relacionarnos de forma virtual prácticamente constante con unos y otros? Yo creo que sí. Sí, ¿eh? No sé de aquí a cuánto tiempo, pero pienso que sí. Las posibilidades que te puede dar son tan grandes y cada vez nos dirigimos hacia un formato, bueno, cada vez te lo pide más. O sea, si puedes no meterte dentro, sino estar ahí dentro, ¿por qué no hacerlo, no? Y de hecho, pues a lo mejor como modelo de negocio todavía, pues quizá no sea suficientemente rentable, pero sí creo que cuando haya pues no sé, vamos, cuando haya recursos o lo que sea, ¿no? Ahora es verdad que estamos con la inteligencia artificial todos como locos, ¿no? Quizás sea, curiosamente, esto ha sido un boom, yo no sé quién dirige todas estas cosas, pero ha sido, hemos descubierto de repente todos ChatGPT y nos parece todo novedosísimo cuando resulta que lleva esto funcionando ya años. Bueno, pues quizá se quieran centrar ahora en ello, pero luego toda esta inteligencia artificial yo creo que se va a implementar dentro de infinidad de procesos, vamos, no sé yo de estas cosas. No es tu área,
de expertise, madre mía, estoy hecho un gringazo, de verdad, me salen las palabras, me da vergüenza en la boca, calla ya, habla en español. Bueno, no, que el tema de la inteligencia artificial, yo soy muy fan de Lex Fridman, que es un podcaster muy conocido, tiene unos podcasts en los que trae gente de muchísimo nivel. Llevó al obispo Barron, que fue espectacular, espectacular. Qué bien habló Barron, o sea, lo gocé. Y es un profesor del MIT, inmigrante desde Rusia cuando era un jovencito y lleva primerísimos niveles. Su podcast se empezó llamando el podcast de inteligencia artificial, de AI Podcast, y ahora ya es el podcast de Lex Fridman. Y últimamente, estas semanas, se está llevando al presidente de ChatGPT, o sea, a los mejores expertos del mundo en inteligencia artificial, y yo estoy un poco releyendo pasajes bíblicos de cuando lleguen aquellos tiempos, hay de aquellas que estén encintas y el que tenga que, ¿cómo es?, bajar a recoger la ropa que no baje, porque parece a veces que estamos ante el final de los tiempos. O sea, no me quiero poner aquí catastrófico, ni mucho menos. Es verdad que todas las generaciones pensamos que nuestra generación es la definitiva, pero bueno, alguna generación va a tener que ser la definitiva, ¿no? Y algún día será el arrebato y algún día vendrá Cristo en su gloria y algún día será el llanto y el rechinar de dientes y algún día será la gran tribulación y bueno, con todas las películas, ¿verdad? De Terminator, Matrix, en las que se nos lleva avisando, cuidado, que la inteligencia artificial es muy peligrosa. Tienes a Elon Musk diciendo, la inteligencia artificial es más peligrosa que la guerra nuclear. Tienes a Sam Harris, todos los que saben algo dicen, esto es peligroso. Y aquí no paramos de crecer a un ritmo espectacular. O sea, ChatGPT mete miedo por la cabeza. Yo el otro día, sabes que soy experto en derecho canónico, soy juez diocesano. Le pregunté sobre las propiedades esenciales del matrimonio y me quedé asustado. O sea, me respondió mejor que el 99% de las personas, no digo ya sacerdotes y con gente con teología, que la gente que trabaja en derecho canónico. O sea, yo me quedé asustado de la corrección con la que habló. Barbaridad. Sí, es verdad que ChatGPT es un método heurístico que lo que hace es analizar porcentajes, le han dado una cantidad ingente de información y ChatGPT lo que hace es ver cuál es la probabilidad de que la siguiente palabra sea esta. O sea, que el método no es el que usan nuestras cabezas, pero aún así es verdaderamente algo que impresiona, ¿eh? Yo pienso mucho en mis hijas, digo, el mundo que van a vivir mis hijas, no tenemos ni idea de cómo va a ser, o sea, ni idea. Tal cual. Y empezar, y bueno, pues sí, no queda mucho para que tus hijas tengan un muñequito con el que se pueda hablar. Nosotros estábamos contentos con el Pokémon y le dabas de comer con un botoncito, pero ellas van a decir, Jeffrey, ¿qué te parece? ¿Qué me pongo hoy? Ay, pues va a ser así. Así. Es que Melanie me ha dicho que ya no quiere ser mi amiga. ¿Qué me recomiendas? Yo lo que creo es que... Eres una Pues persona así. maravillosa. Bueno, hablando de personas maravillosas, mi amigo Joaquín, brother, de verdad, lo digo aquí delante de toda la audiencia, delante de los 4 que están en la audiencia, que he sido bendecido por tu amistad, que me alegro mucho de contarte como amigo. Tú siempre has sido Eres un una bendición fenómeno. para mí y si te parece, terminamos con tu bendición. ¿Qué te parece si nos das una bendicioncita? Uh, claro que sí, claro que sí. A todos los que nos estéis escuchando en los diferentes lugares del planeta, porque no me cabe la menor duda de que este vídeo con el tiempo va a llegar, porque es de Félix. No sé qué cosa. Y habrá gente que diga, vamos a ver los primeros capítulos que subió Félix en este... Sí, sí, ya verán. Y algunos lo hacen años después. Yo ya estaré muerto. Ya habré pero se encontrarán con este vídeo como una reliquia Ahí. arqueológica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Derrama, Señor, Amén. la bendición sobre todos estos hijos tuyos que te quieren entregar sus vidas, que te tienen a ti como el número 1 en sus historias. Te pedimos, Señor, que derrames la gracia y tu bendición. La gracia pascual
y de Pentecostés sobre todos ellos. Derrama la gracia de tu bendición sobre ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Un abrazo muy fuerte. Oye, y besos a toda la familia. Se os quiere a todos. Chao. Adiós, hermano.